quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Buen día, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a este primer día de febrero. Mes de la patria, mes del amor, la frontera entre el invierno y la primavera, mes del carnaval y el mes más corto del año. Es lunes y nos reencontramos nuevamente para dar cabida a este compromiso con la educación. Hoy nos esperan grandes cosas por descubrir, así que estar preparados para lo que nos traen sus docentes de matemáticas, ciencias sociales e inglés. Les daré un adelanto de lo que nos espera en cada asignatura.
En matemáticas tendremos la demostración de la segunda parte del teorema de Pitágoras. Así que seguiremos trabajando con los catetos y la hipotenusa. En ciencias sociales nos espera la segunda revolución industrial, sus causas y consecuencias, la producción en serie y los países donde la segunda revolución se desarrolló con más fuerza. Y en inglés seguiremos aprendiendo en una segunda parte sobre las canciones a través del tiempo. Les acompaña su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy et chanson la jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Alguna vez has subido una escalera que estaba muy inclinada? Es posible que esté tan empinada que te canses mucho y que sientas incomodidad al subirla. Además, es probable que te dé un poco de miedo bajarla y sientas como que te caes mientras lo haces. ¿Te ha pasado? Esto sucede cuando no se mide de forma exacta la longitud que tiene una escalera con relación a su altura desde el suelo. ¿Sabías que aplicando correctamente el teorema de Pitágoras se puede evitar esta situación? Te invito a ponerte en sintonía para que conozcas la demostración del teorema de Pitágoras en tus clases de
matemáticas para la vida. Hola, un saludo afectuoso de parte de tu profe Luz María Rodríguez. Ya estoy preparada para acompañarte en tu aprendizaje de lo que son las matemáticas del primer grado en el nivel secundario. Me siento alegre de que estés en sintonía otra vez. Espero que no tengas ninguna distracción y estés en tu espacio de trabajo para que tengas mejor concentración y, por lo tanto, mayor aprendizaje. Así que busca tu regla, tu lápiz y, por supuesto, tu cuaderno de matemáticas. Para empezar, hagamos un repaso de lo que hemos aprendido en la clase anterior. Aprendimos que, en sentido general, los triángulos son polígonos con 3 lados. Los triángulos se clasifican según las medidas de los ángulos que posean. Por ejemplo, el triángulo que contiene un ángulo recto se denomina triángulo rectángulo. Y este es el tipo de triángulo que se utiliza para trabajar con el teorema de Pitágoras. Un triángulo cuyas medidas de sus ángulos sean 40 grados, 100 grados y 40 grados no es un triángulo rectángulo, debido a que no posee ningún ángulo que mida exactamente 90 grados. En cambio, un triángulo que posea 3 ángulos con las siguientes medidas, 66 grados, 90 grados y 24 grados, sí es un triángulo rectángulo, ya que uno de sus ángulos mide 90 grados y los otros 2 miden menos de 90 grados. También aprendimos sobre el nombre de las partes que componen un triángulo rectángulo. ¿Recuerdas? Hablamos de los catetos y la hipotenusa. Estudiamos que los catetos son los 2 lados de menor longitud del triángulo rectángulo, mientras que la hipotenusa es el lado de mayor longitud de dicho triángulo. De los 3 lados que componen un triángulo rectángulo, el de mayor longitud se llama hipotenusa y los 2 más cortos se llaman catetos. Estas particularidades del triángulo rectángulo permiten que se cumpla en él las siguientes 2 propiedades. La longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. Y la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los 2 catetos. Estas propiedades se pueden comprobar fácilmente, tomando como ejemplo un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mida 15 centímetros, uno de sus catetos mida 9 centímetros y el otro cateto mida 12 centímetros. Además, si comprobamos las longitudes de un cateto y la hipotenusa, podemos comprobar que la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los 2 catetos. Por ejemplo, 15 centímetros es mayor que 12 centímetros, al igual que 15 centímetros es mayor que 9 centímetros. Como punto final de la clase pasada, aprendimos algunos datos sobre el teorema de Pitágoras. Escucha de nuevo algunos de esos datos. Pitágoras es una de las personas más conocidas de la historia. Fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 a.C. y 495 a.C. Hizo muchas aportaciones en diferentes ciencias como en la astronomía, la música, la filosofía y las matemáticas. Pitágoras nació en la isla de Samos,
Tuvo una buena educación. Aprendió de varios maestros prestigiosos como Perequides o Tales. Algunas de sus principales aportaciones en las matemáticas son invención de la tabla de multiplicar, la construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares. Descubrió la existencia de los números irracionales. En el año 535 a.C., viajó a Egipto, donde se acercó a la geometría, lo que le validó para formular el conocido teorema de Pitágoras para calcular los lados de un triángulo rectángulo. Tal como acabas de recordar, la premisa del teorema de Pitágoras es: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta premisa se puede expresar con la siguiente fórmula: c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado representa el lado de la hipotenusa elevado al cuadrado. A al cuadrado representa uno de los catetos elevado al cuadrado. Y b al cuadrado representa el otro cateto elevado al cuadrado. Hoy vamos a comprobar de diferentes maneras el teorema de Pitágoras. Al finalizar la clase de hoy, estarás en la capacidad de demostrar matemáticamente el teorema de Pitágoras. Iniciemos. ¿Sabes qué es un teorema? Escucha atentamente su concepto. Derivada del latín teorema, la palabra teorema consiste en una proposición que puede ser demostrada como verdadera de manera lógica. En matemáticas, un teorema es un enunciado o fórmula que incorpora una verdad o postulado que es comprobado por otros conjuntos de teorías o fórmulas. Un teorema también es una ley o regla que se expresa en forma de fórmulas y/o ecuaciones matemáticas. Al conocer que los teoremas son verdades que pueden ser comprobadas, podemos decir que el teorema de Pitágoras no escapa a esa verdad, pues este también puede ser comprobado y demostrado a través de operaciones matemáticas simples. ¿Cómo se hace? Analicemos con un ejemplo la premisa del teorema de Pitágoras. ¿Recuerdas cómo dice dicha premisa? Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Comprobemos este enunciado utilizando el siguiente ejemplo. Para ello, es necesario que dibujes en tu cuaderno un triángulo rectángulo. ¡Vamos! ¿Recuerdas cómo es que se dibuja? Exacto. Uniendo dos líneas que se han unido formando un ángulo de 90 grados. Así que, en tu cuaderno, dibuja un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Notarás que quedan dos líneas perpendiculares. Ahora, dibuja una línea para unir los extremos de esas dos líneas. Ya tienes el triángulo rectángulo. Teniendo nuestro triángulo rectángulo, podemos demostrar lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Para hacer esta demostración, necesitamos conocer primero la siguiente información sobre los lados de un triángulo rectángulo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Los otros dos lados se llaman cateto opuesto y cateto adyacente. Los nombres están dados por su relación con respecto a un ángulo. El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo dado. El cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dado
y que no es la hipotenusa. Resumiendo todo esto desde la perspectiva del ángulo A, el segmento AB sería la hipotenusa, el segmento BC representa el cateto opuesto y el segmento CA sería el cateto adyacente. Y desde el ángulo B, el segmento AB sería la hipotenusa, el segmento AC representa el cateto opuesto y el segmento CB sería el cateto adyacente. Luego de escuchar estos datos, ya podemos continuar con la comprobación de nuestro teorema. Ahora asignamos un valor a cada lado del triángulo y decimos que el cateto opuesto mide 3 centímetros. El cateto adyacente mide 4 centímetros y la hipotenusa mide 5 centímetros. Para demostrar el teorema de Pitágoras, seguimos los siguientes pasos. Primero, escribimos la fórmula que describe el teorema de Pitágoras, que es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c va a ser igual a 5 centímetros, a va a ser igual a 3 centímetros y b va a ser igual a 4 centímetros. Segundo, sustituimos en nuestra fórmula cada letra por su valor. Así, 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tercer paso, procedemos a realizar el cálculo en la sustitución de nuestra fórmula. Como la potencia es una multiplicación repetida de la cantidad que se eleva, solo tenemos que multiplicar 2 veces cada número por sí mismo, donde 5 por 5 es igual a 3 por 3 más 4 por 4. Y eso va a ser igual a 25 igual a 9 más 16. Lo que es igual, 25 igual a 25. ¿Es esta expresión verdadera? Sí. Por lo tanto, así queda demostrado nuestro teorema de Pitágoras. Recapitulemos. Esta parte de la premisa del teorema de Pitágoras es: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por ejemplo, pedimos comprobar que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, 25 centímetros, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 9 centímetros más 16 centímetros, y esto va a ser igual a 25 centímetros. Pero, para estar seguro que un enunciado o postulado es cierto, es preciso que se haga la prueba con diferentes casos. Así que, comprobemos el teorema de Pitágoras con otro triángulo rectángulo. Esta vez, tú irás diciendo el ejercicio y luego lo comprobaremos. Dibuja otro triángulo rectángulo. Vamos, hazlo. Te daré algunos segundos. Ahora, asígnale los siguientes valores. Hipotenusa igual a 10 centímetros. Cateto opuesto, 6 centímetros. Cateto adyacente, 8 centímetros. ¿Recuerdas cuál es el siguiente paso? Sustituir los valores en la fórmula. Adelante. La fórmula es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado.
Sustituye los valores. Te daré otros segundos para que lo hagas. Si lo hiciste correctamente, te quedará de esta manera. Datos. C es igual a 10 centímetros. A es igual a 6 centímetros. B es igual a 8 centímetros. Continuamos con la sustitución de la fórmula y quedaría así. 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Por último, realiza los cálculos para conseguir la igualdad. Te daré varios segundos para que lo hagas. Los cálculos serían de la siguiente manera. 10 por 10 es igual a 6 por 6 más 8 por 8. 100 es igual a 36 más 64. Y 100 es igual a 100. ¿Es cierta esta expresión? Sí. Por lo tanto, así también queda demostrado el teorema de Pitágoras. Recapitulemos. Primero dibujamos el triángulo rectángulo con las siguientes medidas. Luego sustituimos los valores en la fórmula que dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Luego extrajimos los datos. C igual a 10, A igual a 6 y B igual a 8. La sustitución en la fórmula sería 10 al cuadrado igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 10 por 10 es igual a 6 por 6 más 8 por 8. 100 es igual a 36 más 64. Y 100 es igual a 100. Y como este enunciado es verdadero, podemos decir con toda franqueza que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya te lo aprendiste? Te lo repito. Como en nuestro ejemplo se pudo demostrar la premisa, podemos decir que se ha cumplido el teorema de Pitágoras que menciona que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para retroalimentar lo que aprendiste en el día de hoy, te haré varias afirmaciones para que selecciones la respuesta que la hace verdadera. Empecemos. 1. Es una proposición que puede ser demostrada de manera lógica. Te repito, es una proposición que puede ser demostrada de manera lógica. A. El teorema. B. La hipotenusa. C. El cateto. El teorema. Excelente. Número 2. Es el cateto que se encuentra enfrente del ángulo que es tomado como referencia. Es el cateto que se encuentra enfrente del ángulo que es tomado como referencia. A. Adyacente. B. Agudo. C. Opuesto.
¿Cuál es la respuesta? Opuesto, muy bien. Número 3. Es el cateto que se encuentra al lado del ángulo que es tomado como referencia. Te repito. Es el cateto que se encuentra al lado del ángulo que es tomado como referencia. A, adyacente. B, opuesto. C, agudo. ¿Cuál es la respuesta? Adyacente, excelente. Número 4. El cuadrado de la hipotenusa es igual a, te repito, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. B, la suma del cuadrado de los catetos. C, el cateto opuesto al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta? La suma del cuadrado de los catetos. Número 5. El teorema de Pitágoras se representa con la siguiente fórmula. Repito, el teorema de Pitágoras se representa con la siguiente fórmula. A. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. B. C al cuadrado es igual a más B al cuadrado. C. C es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta? C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Excelentemente bien. ¿Acertaste en todas las respuestas? Por supuesto que sí. Eres lo máximo. Hoy aprendiste que en matemáticas un teorema es un enunciado o fórmula que incorpora una verdad o postulado que es comprobado por otros conjuntos de teorías o fórmulas. También aprendiste que de los dos catetos que forman un triángulo rectángulo, a uno de ellos se le conoce como opuesto, que es el que está justo al frente del ángulo que se ha tomado como referencia, y al otro se le llama adyacente, que es el ángulo que está al lado de dicho ángulo y no es la hipotenusa. Para comprobar el teorema de Pitágoras, solo tenemos que tomar las medidas de cada lado de cualquier triángulo rectángulo, sustituir dichos valores en la fórmula que dice C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado y realizar ese cálculo. También que cuando comprobamos la veracidad de la expresión, se puede concluir que siempre en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Con todos estos conocimientos, ya puedes utilizar el teorema de Pitágoras para aplicarlo en situaciones como la que mencionamos al principio. ¿Recuerdas? Imagina que quieres colocar una escalera con la inclinación adecuada para que puedas subir y bajar de forma cómoda. La altura de la pared donde irá apoyada la parte superior de la escalera es de 5 metros y la distancia que hay entre la pared
y el lugar donde se apoya la parte inferior de la escalera es de 12 metros. ¿Cuál debe ser la longitud de la escalera? ¿Crees que puedas encontrar esa solución? Hazlo y te ayudaré a comprobarlo. Pero no será en esta clase, será en la próxima clase, donde resolveremos esta y otras situaciones aplicando el teorema de Pitágoras. Hemos finalizado por hoy. Te doy las gracias por estar atento a la clase. Se despide de ti tu profe Luz, recordándote que lo único imposible es aquello que no se intenta. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.